Con ustedes, amigos oyentes, tenemos al ministro Roberto Luque, ministro de Obras Públicas y Transporte, pero a propósito y antes de conversar con él, nos escribe Alejandro Lascano, director de la Agencia Nacional de Transporte, ANT, y nos señala que en este momento están colocando sellos a radares que están ubicados en Durán, en la vía Durán-Tambo, me imagino, en la vía principal de Durán, claro, en la Nicolás Lapenti, Carrión fue el prefecto, el padre, me parece que es Acuña, el apellido materno del padre Nicolás Lapenti, que es el nombre que tiene esa vía, y me imagino que es hacia Los Piajes, por allá que están sellando, con sellos de clausura, estos radares, pero lo importante es que aquí Alejandro Lascano nos señala lo siguiente: invitamos a los usuarios a no pagar multas que reciban. Los radares no están calibrados según la normativa vigente, por eso el sello de inhabilitado. Entonces aquí comencemos con este tema, ya que lo mencionamos, ministro. Se invita a la ciudadanía a no pagar multas, pero igual la notificación llega y no paga la multa, pero queda registrado eso. O sea, lo ideal sería que se den de baja automáticamente todas esas multas. ¿Qué se debe de hacer? Pocho, primero un saludo a toda la Leonía y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, presto a responder todas las preguntas, empezando con esta que es importantísimo. Pocho, este tema es una guerra que tenemos con la gente de los radares. Ese es realmente el problema. Y ya la candidata ha anunciado que los radares van a volver si ella gana. Y eso es importante declararlo, pero yo no estoy en contra del dispositivo de control de velocidad. Estamos en contra de un modelo que lo que ha hecho es extorsionar a los ciudadanos y que los ponen en lugares tramposos solo para recaudar y para engrosar su recaudación. Tanto es así que los radares en los últimos años han proliferado, han incrementado exponencialmente en número. Las multas han crecido exponencialmente en números y no proporcionalmente ha bajado la accidentabilidad y el número de fallecidos. Entonces, solo para hacer un repaso general, nosotros arrancamos con los radares de la Comisión de Tránsito del Ecuador propios, en donde los tenemos todavía habilitados, pero solo informativos, no multando. Esos los cancelamos. Luego estaban los de los GATS tipos B, que saltándose al Consejo Nacional de Competencia, hacían convenios con la Comisión de Tránsito del Ecuador y con un privado. El privado ponía toda la infraestructura, ponía toda la inversión, pagaba el software, hacía la recaudación y luego hacía el reparto. 50 para mí, 25 para CT, 25 para el GAT. Perdón, y este es un contrato que se firmaba entre el GAT y el privado. Un convenio entre el privado, el GAT y la CTE, normalmente, porque los GATs tipo B no tenían competencia por sí solos del control de tránsito, ¿ya? Pero yo no puedo terminar el contrato, el convenio. Yo, como Comisión de Tránsito del Ecuador, por ejemplo, no tenemos una cláusula para poder terminar el convenio si no es de mutuo acuerdo. Y el otro no va a estar de acuerdo, porque está haciendo millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Al momento de invertir todo, habían contratos que ya nosotros no tenían estructuración financiera, no había un análisis financiero del contrato, no propiamente, no era objeto del contrato saber, no habían indicadores para saber si ellos cumplían el contrato o no. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos una modelación de qué es lo que pasaba financieramente, recuperaban su inversión en 3 meses. ¡Qué barbaridad! Ahora, la pregunta, ministro... Pero solo déjeme terminar, Pocho, porque es importante lo que menciona Alejandro Lascano. GATS tipo A, ya, donde no tenemos todo el control. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? De que los certificados de calibración, primero tienen que pasar un proceso de homologación que normalmente se lo daban la Agencia Nacional de Tránsito sin ningún problema. Pero el proceso de calibración eran juez y parte. La propia empresa fabricante es la que emitía el certificado de calibración. Entonces nunca iba a decir que no estaba calibrado. Nosotros hemos hecho una normativa, que es la que se refiere a Alejandro Lascano, de que un laboratorio independiente acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana tiene que seguir un protocolo de calibración riguroso antes de eso. Entonces, por eso hemos podido intervenir en ciertos GATS tipo A, llámese Quevedo, Manta, Durán, ejemplos. Ya, pero y en este caso, la recomendación que hace el director de la ANT, que las personas a las que les llegue una notificación no paguen. ¿Qué hace el ciudadano? Porque, ok, no pago, pero igual queda registrado, igual el día que va a revisar el vehículo tiene que ponerse al día, o sea, igual el tema ingresa, digamos que al sistema... Al sistema del NTRO, es que ese es parte del problema. Se le dio la potestad de hacer de cabo a rabo al privado absolutamente todo. Entonces, en el momento en que Pocho Hart comete una infracción y yo, privado, soy el que gestiono, el que le tomo la foto al carro, el que veo que es de Pocho Hart, tengo el correo de Pocho Hart, le notifico a Pocho Hart, tengo el convenio con el banco,
Me salto a la Agencia Nacional de Tránsito y le notifico directamente a usted que usted ha sido multado. Y usted se acerca a pagar. Por eso es lo que le está diciendo. Porque esas multas ellos ya no las están registrando en la ANT, porque saben que nosotros no estamos a favor de eso. O sea que el día que Pocho Harpo, el que salga perjudicado en esto, quiera ir a revisar su vehículo, ya no le va a salir en el valor oficial de pago. Hoy está suspendido ese tema. Perfecto. Entonces, no pagan y punto. No pagan. Ahora, ¿cómo se sabe en dónde sí se paga y en dónde no se paga? Ese es bueno, lamentablemente esto es un tema caótico, no por culpa nuestra. Estamos, creo que del lado de la gente. Creo que ha sido un abuso lo que se ha vivido en los últimos años y lamentablemente va a haber algo de desorden hasta que logremos por fin ordenar todo este tema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente los radares en ciertas zonas técnicas, con estudios previos, cuando ya hayamos visto que con infraestructura no se soluciona el problema, se podrán colocar estratégicamente y serán comunicados, porque recuerden que este es un tema que debe de ser preventivo, no busca engrosar el presupuesto de tal o cual municipio o tal o cual institución. Lamentablemente así han operado. Yo tengo alcaldes, que no voy a decir los nombres, pero que me han dicho, nosotros nos ofrecieron hacer esto y la verdad es que es llamativo, porque empieza a subir la recaudación pues del municipio. Ahora, lo que parece es que mientras no tenga el ministerio o digamos la Agencia Nacional de Tránsito el monopolio de la decisión de dónde poner los radares y quién los pone y puedan los GATS decidir, este problema va a seguir existiendo. No, Oscar, pero disculpen, somos el ente regulador y deberíamos de poder y estamos haciendo las normativas para que se establezca bien técnicamente. Por ejemplo, es inconcebible que en la red vial estatal, por más que pase por una ciudad, se pongan radares que esa plata, la lógica, el sentido común y una parte de la ley secundaria lo dice, que esa plata debería ir a infraestructura para seguridad vial y no lo hace. Claro. ¿Cómo puede un GAT poner radares y controles de dispositivos de velocidad en una vía que no es de ellos? No tiene ningún sentido. Hay que ordenar el tema. Estamos empezando con algunas cosas. Hoy tenemos esa reglamentación que nos permite que cualquier radar tenga una metodología para ser calibrado y debe de cumplir con un laboratorio externo independiente y ese es un primer paso, pero hay muchas otras cosas desde leyes por tema de radares y recordar que el espíritu del tema debe de ser siempre preventivo y no recaudatorio. Lamentablemente eso no ha sido el caso. Ministro, obras son amores y no buenas razones. Vamos con obras, mantenimiento de carreteras, deslaves que han habido por el tema de las lluvias. ¿Qué carreteras están en este momento a medio servir o inhabilitadas? ¿Qué carreteras se están reconstruyendo? ¿Qué carreteras se están construyendo? Hablemos primero del sistema vial ecuatoriano. ¿Qué ha hecho el ministro Luque en los últimos meses, últimas semanas y últimos días en razón también de la estación lluviosa? Bueno, Babahoyo Buena Fe es una de las vías más importantes del país, es parte del corredor del eje vial de la Guayaquil-Quito. En ese sentido se está trabajando arduamente, las complicaciones del invierno complican también el ritmo de avance que quisiéramos tener, pero ahí estamos ampliando a 4 carriles 20 kilómetros y estamos haciendo carriles de rebasamiento en el resto de los 100 kilómetros, de los 70 kilómetros aproximadamente. Esa es una obra de suma importancia con el... ¿La has ampliado? Que ya están trabajando en la mesa para la ampliación, ya. Sí. El quinto puente fue otorgado a la prefectura las vías de acceso, la prefectura ya ha firmado el contrato, ayer justamente estuve hablando con la prefecta porque me preocupa un poco el ritmo de avance, ella me dice que sí se está avanzando bien, yo no he visto los avances que quisiera ver, pero concordamos en que podíamos hacer una visita para revisar el tema, pero lo importante es que se desembolsó $35 millones, que es un primer desembolso. Para el quinto puente. Para las vías de acceso al quinto puente. Ya, sí. 35 millones ya se entregaron a la señora prefecta. Ya se entregaron por un total de 120 millones que son el tramo 4 y el tramo 5. El tramo 4... Es un detalle importante, ministro, porque no se ha conocido de esto, por lo menos con la fuerza que debería de conocerse, que a pesar de las discrepancias políticas que pudieran haber, se hace un paréntesis en este tipo de cosas y se le ha otorgado a la prefectura 35 millones para las vías de acceso al quinto puente. Es decir, oficialmente el quinto puente, se puede decir, ya comenzó en su construcción. Sí, señor. A finales de diciembre del año pasado se hizo el desembolso de 35 millones de un total de 120 millones para ejecutar el puente. Eso fue una decisión política importante. El presidente no va a decir, esto se tiene que hacer. Encontramos en la prefectura un aliado
por la conveniencia de que conectan el tramo 4 y el tramo 5 a las vías delegadas de la prefectura con lo que será el quinto puente. Aparte, en paralelo, avanzamos con la estructuración financiera, que es importantísima, que ya está listo el estudio de tráfico para el proyecto integral, que lleva evidentemente desde Taura, donde se enlaza el tramo 4 y el tramo 5, directamente hasta Guayaquil. La vía La Entrada a Manta, que es entre el límite provincial entre Santa Elena y Manabí, hasta la ciudad de Manta, son 117 kilómetros que nosotros los arrancamos y ya lo estamos terminando. La Manta Rocafuerte, un proyecto que lo iniciamos, lo heredamos, digamos, estaba frenado, nosotros lo hemos acelerado y ya está listo. Ese es con la empresa pública de la prefectura de Manabí. Asimismo, es importantísimo decir lo que pasa en el paso lateral de Guaranda, donde nosotros encontramos un proyecto que estaba con 12% de ejecución, nosotros lo tenemos en 52% en tan solo un año. En 3 años habían avanzado 12% y nosotros, acelerando todas las expropiaciones, le hemos metido cerca de 12 millones de dólares a ese proyecto y está en 52% de ejecución, más o menos. Sí, bueno, y hablemos un poco de los daños producidos por las lluvias. ¿Cuáles son los sectores más afectados y qué está haciendo el Ministerio de Obra al respecto? Mire, el presidente Noboa nos ha dado la disposición de movernos a territorio, escuchar las necesidades directamente de los ciudadanos y atender todas esas necesidades inmediatamente. En ese sentido, tenemos provincias afectadas en la costa, en donde la mayoría de los problemas a nivel vial están en temas de inundaciones y subdimensionamiento de estructuras hidráulicas como cunetas, alcantarillas y a veces puentes y ductos cajón normalmente estructuras de drenaje. ¿Y hay que llega y el ministerio remueve escombros? Llega el ministerio, remueve escombros o pone estructuras provisionales hasta buscar la solución definitiva. No nos estamos quedando limitados a lo que es la red vial estatal. Muchas veces estos problemas que estoy hablando de hidráulica tienen aguas arriba del cauce que se genera, ya sea una alcantarilla o un ducto a cajón o un puente. Aguas arriba tiene problemas. Por dar un ejemplo, ayer estuve en Ayampe, en donde hay el puente, después de que uno pasa la entrada y llega al puente de más o menos 30 metros, hay toda una palizada y aguas arriba tenemos un problema de asolvamiento del río. Dispuse inmediatamente maquinaria para que empiecen a mover y desasolvar el río. Es una competencia que no es nuestra, pero como afecta de una u otra manera una infraestructura nuestra, hoy en la emergencia lo estamos atendiendo. Asimismo estuvimos en Celica, en la zona alta del Oro, en Azuay y en Loja tenemos problemas de tipo de deslizamientos, en donde los escombros la mayoría de veces caen sobre la carretera, y ahí lo que necesitamos es redundancia y mayor cantidad de maquinarias. Por emergencia estamos contratando esa maquinaria, ya en algunos casos ya está dispuesta en sitio, y lo que necesitamos es tener activos, porque no me sirve de nada la maquinaria del campamento, necesita estar al pie para cuando sucedan, porque están ocurriendo muy frecuentemente muchos. Ministro, algunas preguntas. Le damos prioridad en este momento a los ciudadanos que están escuchando y que tienen dudas. Primero, la famosa vía de Puerto Inca, Molleturo, o Naranjal, Molleturo, Cuenca, como quiera usted llamarla, que es una linda vía, pero que cada vez que llueve hay estos deslaves. Sí. ¿Está ahorita habilitada, parcialmente habilitada, inhabilitada? Cuéntenos un poquito de esa vía. Está habilitada, pero de todas maneras hay ciertos puntos críticos que están... Sí, pero hay ciertos puntos críticos que están mal. Hay una zona en particular, no me acuerdo ahorita el abscisa, el kilómetro, pero que está lastrado y está mal. Ahora, ahí lo importante es que nosotros, por administración directa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo los estudios y los diseños para ya intervenir, y este mes sale a licitación el contrato por 17 millones de dólares, presupuesto referencial, para poder atender esos puntos críticos, estabilizar esos puntos críticos, señalizar la vía, cosas que son importantísimas y que se tienen que... Pero por lo pronto la gente puede circular ahí, sí, sin mayor peligro. Sin mayor peligro, sí. Ya, también nos dice alguien, un oyente, que está abandonado por algunos años la vía Quinindé-Esmeraldas y que es de terror, me dice. Sí, la vía Quinindé-Esmeraldas definitivamente. Nosotros tenemos un contrato de 5 millones de atención a puntos críticos. Esa vía ha sido objeto de muchos contratos de atención de puntos críticos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene uno ahora. Había una empresa pública de Esmeraldas que también tuvo otro contrato de puntos críticos. Yo pedí que se haga otro contrato de puntos críticos, pero en realidad también ordené que se hagan los estudios y los
los diseños para ver toda la tipología de fallas que tenemos. ¿Cuándo se solucionaría ese problema? Bueno, ahorita vamos a intervenir porque rápidamente tenemos que hacer algo. Ese también ha sido un tema que nosotros hemos previsto. Por ejemplo, en la cuenca Girón Pasaje, la solución implica hacer un estudio integral para ver las obras que haya que hacer, pero ese estudio demora. Hasta que eso esté listo, hacemos un contrato menor de atención de puntos críticos para que más que se haya maquinaria que solvente los problemas urgentes. Eso hay que hacer en la Esmeralda Quinindé también, y ya vamos a hablar, esta semana me voy a Esmeralda justamente, vamos a hablar con la prefecta para que ella pueda ingresar cierta maquinaria también ahí. Ya, preguntan también si se va a financiar por parte del ministerio o no el paso lateral de los ríos. Mire, ¿Estaba en discrepancia o en polémica? Sí, jurídica? ahora hay un tema judicial que aparentemente se resolvió con la Corte. Yo he hablado con el prefecto Terán, y él está planeando intervenir en el paso lateral. Nosotros creemos que es una obra prioritaria. Yo estoy analizando el tema de ver si es que sobre la misma vía actual, por lo pronto aumentamos el nivel de la calzada, que es lo que hay que hacer para que no sea inundable. Ahí tenemos un problema hidráulico enorme, es que es una planicie inundable realmente. Tienes el río Juján, tienes el río Babahoyo y lo junta el estero Lagarto. Como están en vasos comunicantes, cuando llueve, eso simplemente se inunda todo y la cota de la vía, el nivel de la vía está más bajo de la cota de inundación. Entonces, lo que hay que subir es la carretera, hay que subirle 1,50 m en 9 kilómetros. Eso implica bastantes recursos. Entonces, ahorita estamos analizando cuál es la mejor manera de urgentemente revisar el tema, porque en el proyecto integral que nosotros tenemos, en la alianza público-privada entre el corredor desde Babahoyo a Buena Fe, desde Juján a Buena Fe, está contemplado este aumento, ¿no? Entonces tenemos que ver ahorita cómo lo manejamos para emergentemente poder solucionar este problema. Ministro, urgencia es una palabra interesante la que usted ha utilizado. Dice la Secretaría de Riesgos que cada año son más las afectaciones que sufre el país por los inviernos, y lo que la población, digo yo, se pregunta, no es que los inviernos son una cosa inesperada, imprevisible, ¿no? ¿Por qué el Ecuador es tan vulnerable a las lluvias? Si sabemos que todos los años va a llover, ¿por qué el trabajo del Ministerio parecería enfocarse en solucionar la emergencia en vez de anticiparse a que estas cosas no sucedan? No hay dinero que alcance para la brecha de infraestructura que tenemos, Oscar. Lamentablemente, esa es la respuesta a tu pregunta. Nosotros, por ejemplo, rescatamos un proceso de puentes Baylis, de 21 puentes Baylis que los hemos colocado. Pero estos puentes Baylis, por ejemplo, esos son de emergencia, ¿es una cosa que se puede poner temporalmente o...? Se puede poner temporalmente, pero los que hacemos hoy en día pueden incluso quedar definitivamente en ciertos casos, pero los colocas en ciertos puntos estratégicos, pero eso no quiere decir que no haya más necesidad de más puentes o de más infraestructura. Estamos haciendo un inventario a nivel nacional de estructuras hidráulicas. Tenemos problemas de mantenimiento de los cauces. Por ejemplo, estuve en Santa Elena el fin de semana, en la ruta del Espóndilus. Tenemos el grave problema en que el municipio le otorga permisos de construcción a los terrenos que colindan con la vía, hacen infraestructura sin considerar que el día de mañana llueve y toda esa tierra se va a la red vial. ¿Cómo puedo yo prever para eso? Ese es un tema que, hay infraestructura que hay que ejecutar. Entonces, esto a nivel nacional es una brecha de infraestructura que es enorme. ¿Cómo se soluciona el problema? En parte con inversión privada. Nosotros aprobamos la ley de APPs para poder, en corredores viales importantes y con alto tráfico, poder encontrar inversión privada o mixta, público-privada, para ejecutar proyectos y que con peaje tenga un financiamiento y el pago de la operación. ¿Y se han celebrado esas alianzas públicas privadas? Estamos trabajando en alguna de ellas. La Manta Quevedo es una de ellas, la Montecristi y la Cadena, la Pifo lleva esa, el Quinto Puente, la E25, la Juján Buena Fe, algunas de esas, pero su ciclo de proyecto es grande. Entonces, no estamos esperando a que el ciclo se termine y no hacer nada, sino que estamos interviniendo con obras emergentes y rápidas dentro de lo que el presupuesto nos alcance. Pero, de nuevo, el plan de conservación vial, que es un plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para limpiar cunetas, limpiar alcantarillas, mantenimiento de las vías, lo estamos incrementando en presupuesto porque es importante ese tema también. Entonces, hay que hacer un trabajo integral. Nos hemos encontrado con un ministerio que no tiene inventario ni siquiera de la infraestructura que tiene en muchos casos. Ministro, más preguntas de la gente. Una de ellas, por favor, que nos informe cómo va el proyecto Chongón Daule. El proyecto Chongón Daule. Sí. Así preguntan, no sé, la verdad yo no conozco de usted es el ministro. Hay una vía alterna a la vía a la costa, que es un proyecto que nosotros queremos impulsar al mediano plazo, que no sé si se refiere a esa. No, tendrá que el oyente que está preguntando esto ampliarnos un poco para que se sepa de qué se está hablando, el proyecto Chongón Daule. Seguramente lo que usted está diciendo, y aprovecho para preguntarle,
es el tramo ya vial entre Isidro Ayora y Pedro Carbo con Manglar Alto. Sí, a Palmar, llega a Palmar. O a Palmar. ¿Cómo va eso? Que es una vieja ilusión. Yo me acuerdo que el ingeniero Febres Cordero me hablaba de eso. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Varios prefectos y la actual prefecta también se han referido al tema. ¿Cómo va ese tema? Mira, la he recorrido yo. Tiene serios problemas en temas de topográficos. Es bien montañoso. Queremos ejecutarla a mediano plazo. Es un tema que lo hemos conversado con el presidente y que sería interesante por lo menos ya empezar a dejarla planeada. No es que no hay información sobre el tema, hay estudios anteriores. Desafortunadamente los estudios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se contratan y se pierden después. Entonces uno tiene que ir recabando. ¿Podría ser real ya esa vía en algún tiempo? Sí, a ver. ¿Qué tiempo más o menos? Mire, lo que pasa es que hay que hacer los estudios bien, porque hay varias alternativas y esas alternativas fueron evaluadas hace aproximadamente unos 10 años, pero ya las condiciones han cambiado en muchos de los sectores por donde pasaban esas alternativas. Entonces hay que reevaluar, hay que hacer un buen estudio para dejarlo ya definitivo y, ¿por qué no pensar en una concesión hacia allá? Porque el tráfico sí es algo interesante. Pero por favor, pues, sí. Mucha gente incluso del sector de San Borondón, de Daule, o sea, la Aurora, etcétera, para irse a la playa se pueden ir por ahí. Sí, pero ojo, Pocho, dentro de las prioridades nacionales no es la más prioritaria. No es la más prioritaria, la más prioritaria es la de Machala y ya vamos a hablar de esa, pero tampoco porque no es prioritaria hay que dejarla ahí. No, sí, por supuesto, por eso estamos hablando de años ese proyecto y no avanza mayormente. Ya me está aclarando aquí la persona, sí dice, hay una vía alterna de Chongón para conectar esta Chongón Daule, que yo no he sabido, pero en todo caso le pregunto a usted. Yo creo que nos estamos refiriendo a la misma vía, porque justamente puede pasar por... No sé, porque acá habla de Chongón a Daule. La que hemos hablado es de Isidro Ayora a Palmar. Pero en todo caso, bueno, ya estará informándose más adelante. Aquí me preguntan sobre 5 cerros antes de Ayampe, en un tramo pasando una curva se ha ido la mitad de la vía y en la actualidad el otro lado está comido. Bajo el asfalto desde hace 3 años. ¿Es lo que usted se refería? ¿O? Sí, yo estuve ahí el día sábado. Ya dijo. Yo estuve el día sábado ahí tenemos un problema de mantenimiento del cauce justamente. He pedido que hidráulicamente se revise si es que con mantenerlo es suficiente o si es que hay que hacer una infraestructura nueva, un ducto cajón para programarlo a hacer, porque lo que está pasando es que como aguas arriba de esta alcantarilla se ha acumulado material, la alcantarilla no está funcionando en su totalidad, sobrepasa, se llena la tubería y se empieza a llevar el material de arriba. Entonces hay que hacer una obra de infraestructura sencilla si es que hay que mantenerla y un poco más compleja si es que hay que reemplazar por un ducto cajón. La que resulte del análisis la vamos a ejecutar. Hay otra muy importante que refieren aquí, la vía Palestina-Vinces, que es una vía muy utilizada especialmente por el agro. Sí, Palestina-Vinces la vamos a ejecutar. Hoy estamos interviniendo ahí con el plan de conservación vial, con reasfaltado. Estamos en Palestina-Vinces, pero ya tenemos los estudios definitivos y con eso lo vamos a contratar. Si no hay alguna otra pregunta sobre una vía más concreta, yo quiero una cosa más general. Ya no una pregunta del público, pero sí mía, porque usted debe ser el enésimo ministro que le he preguntado aquí en este programa sobre el tema de la vía Naranjal-Machala. La verdad es que le hemos preguntado a varios ministros de varios gobiernos y sigue el problema de que por un tema jurídico, por una acción de protección, eso no afloja y no se puede ampliar esa vía, que esa sí es prioritaria para la producción nacional. ¿En qué está ese estado? ¿Cuándo? Perdone que use esta frase, ¿cuándo diablos ya se va a ampliar esa vía? Ya, no es una acción de protección, es un arbitraje que tenemos ahora. Y dentro del arbitraje, yo ya pedí formalmente de que Consur entregue la vía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para nosotros poder intervenir. El presidente ya me dio la orden de intervenir, estamos afinando, nosotros hemos mandado una primera comunicación para que ellos ya, con un modelo de acta, para que ellos puedan entregar la vía. Definitivamente nosotros no queremos seguir el contrato con Consur, eso seguirá, los temas del arbitraje se manejarán en paralelo, pero nosotros ya queremos recibir la vía para poder intervenirla inmediatamente, sobre todo en la ampliación a 4 carriles de los kilómetros al lado. ¿Para cuándo sería ya? Mire, si es que eso ocurre, que está trabajándose en este momento, estas semanas, tener noticias concretas sobre que nos devuelven la vía, nosotros tenemos la decisión del presidente de intervenir inmediatamente. Y ahí hemos hablado con la prefectura, que puede ser un aliado importante a través de su empresa pública, para poder hacerlo, porque diseños de esa vía sí tenemos. Entonces tenemos los documentos para poder actuar inmediatamente. Finalmente sobre vías, Óscar, siguen llegando. En la vía Baba-Salitre. Baba-Salitre-Tres Marías también está contemplada, así como la Palestina-Macul. Vinces. Sí, ministro, a ver, si todo va bien, el día de mañana el consorcio al que se le ha adjudicado
la operación del campo Sacha va a pagar una prima de $1.500 millones con cargo a ese contrato. Obviamente, ¿no? Y una de las justificaciones de la necesidad o de este ultimátum ha sido precisamente las necesidades que tiene el país. Entonces, desde su cartera, ¿qué tan prioritario, cuál va a ser el destino de ese dinero si es que algo se va a dedicar a obra pública o a construcción? O sea, ¿es necesario para su cartera recibir una parte de esos $1.500 millones? Pero por supuesto, Oscar, lo que pasa es que las necesidades del país son enormes, pero, y yo soy ministro de Transporte y Obras Públicas, y lo que yo siempre digo públicamente, y al presidente y a los otros ministros, digamos, mientras más obras tenga yo mejor. Las necesidades son enormes. Ahorita acabamos de mencionar algunas, pero se nos quedó afuera la Valvanera Payastán-Acumandá, se nos quedó afuera la cuenca Girón Pasaje, se nos quedó afuera lo que es Cuenca Sogues, se nos quedó afuera la troncal amazónica, se nos quedó afuera las vías de Loja, Macará, Zapotillo. Se nos quedó afuera algunas vías. Tenemos Pedernales Cojimíes, en Esmeraldas tenemos algunas vías adicionales, Saguangal Las Golondrinas, en Imbabura. Paso Lateral de Ibarra, Machachi, Tambillo, a 6 carriles, toda la llegada de Sierra Centro a Quito. Necesidades es lo que más hay, ¿no? Pero en el modelo que usted decía, el de concesiones o el de alianzas público-privadas, ¿qué tan importante es el capital del Estado ahí? En casi todos los proyectos de alianza público-privada que sobrepasen los $150 millones, el Estado tiene que aportar en algo. Por ejemplo, en el Quinto Puente estamos arrancando con estos 120 millones porque la primera estructuración financiera que nosotros hicimos ya nos daba que necesitamos un aporte estatal. Lo mismo en la Babahoyo Buena Fe, o sea, ese eje entre Juján y Buena Fe que está en la alianza público-privada, nosotros decidimos intervenirlo con la inversión que estamos haciendo ahorita de $50 millones, porque ya sabíamos que algo de aporte estatal se iba a necesitar. Entonces eso hace más rentables los proyectos, le da confianza al inversor privado y genera más confianza en estos proyectos de APP también. PIFO lleva esa, pero las necesidades en brechas son tan grandes que cualquier cosa que quede después de salud, después de las cosas prioritarias, seguridad, etcétera, y que se dé a obras públicas, lo vamos a utilizar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ministro, finalmente, vamos hablando algo también de transportación aérea, porque usted es ministro de Transporte. Yo regresé el fin de semana de California y conversaba con una persona, le decía, oye, es increíble, hace 30, 40 años que existía Ecuatoriana de Aviación, en la década de los 70. Había frecuencia directa a Los Ángeles, Guayaquil, Chicago, Guayaquil, Nueva York, Miami y por supuesto en todo Sudamérica, y yo diría hasta Latinoamérica porque abarcaba también México. Había Saeta, que te hacía los vuelos Guayaquil-Miami y Guayaquil-New York. Y habían varias aerolíneas que conectaban Estados Unidos con Ecuador. Había Braniff, había American Airlines, que ya también había entrado paralelamente con Diners, había Continental Airlines y había esta Easter. O sea, había frecuencias aéreas que uno simplemente decía, me voy a Estados Unidos, compraba el boleto y se iba en cualquier aerolínea, nacional o internacional. Hoy Guayaquil está sometido a una desconexión, señor ministro. Usted es guayaquileño y ecuatoriano, pero también es guayaquileño. Hoy Guayaquil está prácticamente desconectado con los Estados Unidos. American Airlines tenía 3 frecuencias y ahora solamente tiene una. Los pasajes están disparados. Se fue JetBlue, se fue de bajo coste, se me fue en este momento el nombre de esta aerolínea que también estaba sirviendo Guayaquil, Fort Lauderdale. Ya me he de acordar. Y entonces, ahora para ir a los Estados Unidos hay que coger Avianca, que es una aerolínea internacional porque hace conexión con Bogotá o con El Salvador. Hay que coger Copa, que hace conexión con Panamá. Hay que coger Latam, que hay que ir hasta Lima para de Lima subir a Estados Unidos. O sea, se le está complicando la transportación aérea a los guayaquileños y también con otras frecuencias de otros lados. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer para que Guayaquil recupere su fluidez aeronáutica? Estamos hablando de un nuevo aeropuerto, pero si en el viejo aeropuerto ya no hay las aerolíneas que habían antes para viajar, ¿para qué vamos a necesitar en este momento un nuevo aeropuerto si no tenemos ni aerolíneas? ¿Por qué usted cree que se van las aerolíneas? Pues no es por el aeropuerto que tenemos, pues si hayan venido toda la vida. No, nadie dice que es eso, pero digamos,
si es negocio... Spirit de la aerolínea que me está olvidando. Si fuera negocio, ellos no se van a ir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los cielos y hacer que Guayaquil sea un escenario atractivo van, para la... Van llenos los aviones, ministro. No necesariamente. Van llenos los aviones. Ya, ahora van llenos porque hay menos. No, y también cuando habían 3 frecuencias... Bueno, yo le puedo pasar la data, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, y lo estamos haciendo, hablando con todos los gremios de las aerolíneas, para poder hacer justamente que sea atractivo el destino y que ellos puedan viajar, porque nadie va a dejar de volar si es que fuera negocio y si fuera un buen negocio atractivo para ellos hacerlo. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es conversar con ellos, estar de acuerdo. Tenemos en transporte aéreo la ley de aviación, en donde también tenemos que mejorar las condiciones del usuario para los vuelos tanto internos como externos, que eso es un tema que tenemos. Pero uno de los temas que es importante destacar en la conversación que estamos teniendo es que mucho del ticket aéreo que uno paga en Guayaquil y en Quito es la tasa aeroportuaria. Tenemos 2 de los aeropuertos que son más caros de toda la región. ¿Y eso no hay cómo están en el top 5. Eso, lamentablemente, y digo lamentablemente no por nada malo, no vayan a herir susceptibilidades, sino que eso fue delegado a los municipios hace mucho tiempo. Pero entonces, con los municipios. Y a su vez concesionado al sector privado. Es una estructuración financiera en donde ya el municipio de Quito o de Guayaquil tienen un contrato de concesión con un privado en donde se establecen las tarifas a pagarse. Entonces, hay muchas veces que cuando usted paga un pasaje Guayaquil-Quito, por ejemplo, un gran porcentaje de ese pasaje no es lo que se lleva a la aerolínea, son impuestos, y muchos de esos impuestos es la tasa aeroportuaria que va al contrato de concesión. Porque, a ver, tal vez sean las tasas más caras, pero también tenemos los mejores aeropuertos de Latinoamérica, o sea, el de Guayaquil. Sí, pero ahí es donde uno como autoridad aeroportuaria, digamos, como ente rector del transporte aéreo, tiene muy poco espacio de maniobra porque ya está algo fijo ahí. ¿Cómo es el modelo de Argentina o de Perú o de otras regiones? Manejas el aeropuerto que es carne, digamos, la ciudad grande, llámese Lima o Buenos Aires, y ese te da réditos para tú invertir en los otros. Entonces es una concesión de un pool de aeropuertos. Eso estamos queriendo hacer con los otros aeropuertos que no han sido concesionados. Tratar de trabajar en una alianza público-privada que se está ahorita planeando, en donde cojan un pool de aeropuertos, de tal manera que no todos son rentables. Hoy lo que pasa es que si es que bajáramos esa tarifa, quizás tuviéramos más número de pasajeros. Y igual tienes el ingreso que tienen. Entonces, esos temas hoy no los podemos tocar porque están delegados y a su vez concesionados en un contrato privado. Ministro, es que conversen. Este tema debe de ser uno de los temas prioritarios, porque no puede ser que un destino tan importante para los ecuatorianos como es Estados Unidos hoy prácticamente esté desconectado y esté vinculado a un vuelo directo al día desde Guayaquil, que es American Airlines, que por supuesto aprovecha el tema de oferta de